Hermanos, yo sé que todos extrañamos la presencia física de los demás. Extrañamos un abrazo, un apretón de manos, una palmadita en la espalda, pero confiamos en el Señor de que todo esto va a terminar pronto. Y cuando pase todo, también esperamos haber aprendido algo de todo esto. El Señor en todo este tiempo nos está enseñando a valorar cosas que tal vez no valoramos. Y no cabe duda de que hay mucha enseñanza que Dios está permitiendo a través de todo esto. Antes de iniciar la reflexión de esta mañana, quiero invitarlo a que me acompañe con una oración. Padre, gracias una vez más porque podemos llegar ante tu presencia. Estar conscientes, Señor, de que estamos hablando contigo. Y queremos pedirte, Señor, en esta hora, que tú permitas que tu palabra pueda llegar a nuestra vida, a nuestro interior, que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros, para que no simplemente se quede como una información más, sino que podamos ponerla en práctica, Señor, por favor. Ayúdanos en este tiempo. Muchas gracias, Señor amado, por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Esta ha sido una Semana Santa no tradicional, no cabe duda de eso, pues debido a la emergencia que estamos viviendo. Estamos acostumbrados a una manera de celebrar un tanto diferente. Estoy seguro que usted tiene una manera de celebrar este tiempo, esta Semana Santa. Pero sin embargo, déjeme decirle de que la celebración continúa. ¿Por qué? Porque hay algo importante que celebramos. Hay algo que en realidad es la esencia de todo esto. Algo que es trascendente. Algo que ha cambiado la historia de la humanidad. Me refiero a la resurrección de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Celebramos eso. Hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo Jesús. Hoy es el domingo de resurrección o el domingo de Pascua, como se le conoce. La Pascua era una fiesta celebrada por los israelitas y la encontramos precisamente que inicia en Éxodo capítulo 12. La Pascua recuerda para los israelitas su propia liberación. Esa liberación realizada por la intervención divina y el día en que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés. Usted ha escuchado de las plagas que Dios envió a Egipto para liberar a su pueblo. Pues en este punto estamos viendo que hay una plaga más para llevar a cabo esa liberación. La última plaga consistía en que Dios iba a hacer morir a los primogénitos de toda creación, animales y seres humanos. Hubo un tiempo de encierro en esa ocasión. ¿Por qué? Porque Dios iba a enviar al ángel de la muerte y todos los primogénitos iban a morir. La plaga iba a pasar por ahí y todos tenían que permanecer en sus casas. Nadie podía salir. Déjenme decirle de que la Pascua no solo recordaba también esa liberación de la esclavitud de Egipto, sino que la Pascua también recuerda al Cordero, a la víctima que fue el sacrificio en esa noche, cuya sangre untada en los postes de las puertas y en los dinteles no iba a permitir que la muerte llegara a los hogares israelitas. Así Dios estaba preservando la vida de ellos. Entonces, la Pascua es recordar también el acto redentor más grande de Dios en cuanto a su antiguo pueblo. Y pensando en el Cordero, haciendo memoria de ese Cordero sacrificado esa noche, déjeme decirle de que ahí en Éxodo 12 encontramos con lujo de detalles
cómo se debía preparar el cordero, cómo se iba a comer el cordero, pero también se mencionan características de ese cordero. El versículo 5 nos dice que ese cordero debía de ser de 1 año y sin defecto. ¿Qué implicaba eso? O sea que el cordero no tenía que ser muy viejo y el cordero tenía que estar perfecto. O sea que no iba a ser un cordero enfermo, no un cordero ciego, no un cordero cojo. No, tenía que estar en perfectas condiciones. Pero además, ese cordero dice que no debían de quebrarle los huesos. Y hay muchos detalles más. Por ejemplo, de que al preparar el cordero asado, imagínense ustedes qué sabroso, pero ellos debían de comerse el cordero deprisa y tenían que comérselo en familia. Y si había una familia muy pequeña que no terminaba un cordero, debía de invitar a otra familia para que juntos entonces se comieran a ese cordero. Déjeme decirle de que ese cordero en realidad nos recuerda también al Cordero de Dios que es Jesús, nuestro Salvador. En el Nuevo Testamento Jesús reúne las condiciones de ese cordero sacrificado también en esa ceremonia de la Pascua. Juan el Bautista, cuando él está bautizando en el río, dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29, que cuando Juan vio que Jesús se acercaba para bautizarse, Juan dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Esas palabras de Juan nos muestran, según lo que vemos más adelante con lo que sucede con él, de que fue una revelación especial por parte de Dios al decir, al expresar ante toda la gente que estaba ahí acerca de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque después, más adelante, Juan en realidad manda a preguntar a algunos si Jesús era el que iba a venir. Pero si él había dicho que él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Pero sin duda, Dios le había revelado en ese momento que dijera esas palabras. Como cuando Pedro también hace una declaración acerca de Jesús. Pedro dijo que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús lo elogia y le dice: Pedro, esas palabras te las reveló el Padre. De la misma manera, podemos ver acá que él puede ver que Jesús es ese Cordero, porque Dios le estaba revelando eso. Pudo expresarle a la gente eso. Y hay una razón más de por qué decimos que en el Nuevo Testamento Jesús en realidad llena esas características de ese Cordero. Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19, nos dice que por el sacrificio de Jesús, y menciona que es el Cordero, nosotros fuimos hechos libres espiritualmente. Dice el versículo 18: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin defecto. El sacrificio del cordero. Jesús es ese cordero.
sin mancha y sin defecto. Y eso es precisamente lo que también nos dice el autor a los Hebreos. En el capítulo 4, en el versículo 15, cuando está hablando de Jesús como el sumo sacerdote, que fue tentado en todo, pero agrega algo, pero sin pecado alguno. Es ese mismo Cordero, sin mancha, sin defecto. Capítulo 9, versículo 14 de Hebreos también nos hace mención a eso. Ese Cordero es sin mancha. Además, en Juan 19:36 hay un detalle también que nos hace referencia a ese Cordero de la Pascua. Dice que para comprobar que Jesús ya estaba muerto en la cruz, le perforaron el costado, pero lo que iban a hacer era quebrarle los huesos. Pero para que se cumpliera la escritura, dice que a Jesús no le quebraron ningún hueso. Y eso hace referencia nuevamente a lo que vimos en Éxodo 12:46. A ese cordero no le iban a quebrar los huesos. ¿Se da cuenta de esa comparación? Jesús es ese cordero que se sacrificó para limpiar el pecado de todos nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es que Dios decidió que fuera un sacrificio el método para poder limpiar de pecado a la humanidad? Dios hubiera creado otro método, no sé, a través de la creación, todo lo que Él ha hecho, lo pudo haber hecho, pero en realidad Él decidió que fuera de esa manera. Hebreos 9:22 dice que la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Otra versión dice no hay libertad. Y otra versión dice no hay remisión de pecado. Era necesario un sacrificio. La sangre era la que no iba a permitir que llegara la muerte al pueblo de Israel. La sangre de Cristo derramada en la cruz es la misma que no permite ahora que nosotros, que hemos creído en Él, también moramos eternamente, sino todo lo contrario. Pero sigamos avanzando acá. ¿Sabe? Desde el principio Dios estableció ese sistema de sacrificios. Cuando Adán y Eva pecaron, se cubrieron con hojas, dice la Escritura. Pero después de que Dios confrontó a Adán, la Biblia dice en Génesis 3:21 de que Dios los cubrió con pieles. ¿Quién hizo las pieles? No dice eso la Escritura. ¿De quién eran esas pieles? Tampoco se menciona. Pero déjeme decirle, de que era un animal que no tenía la culpa de lo que Adán y Eva habían hecho. Era un animal inocente. Quizá haya sido un cordero. Y Dios lo sacrificó para cubrir el pecado de ellos. ¿Qué pasó ahí? Hubo un derramamiento de sangre. Desde un principio Dios estaba estableciendo todo eso. Él así lo decidió. Jesús se ofreció voluntariamente para ser ese cordero que se iba a sacrificar. Me llama la atención cómo Robert Morris, en su libro Una iglesia de bendición, habla acerca de, mejor dicho, nos lleva a imaginarnos una escena donde Jesús se ofrece voluntariamente para
ser sacrificado por todos nosotros. En un contexto donde la iglesia, que somos cada uno de nosotros, es la novia de Cristo. Y tomando en cuenta de que Jesús, por ser el novio, ama la iglesia, y Pablo en Efesios nos habla de que Jesús amó tanto la iglesia que se sacrificó por ella. Robert Morris nos menciona esto. Un diálogo entre Dios y Jesús en un principio. Dios ya había preparado a su novia, la novia de Jesús, pero le da una noticia a su hijo y le dice: hijo, tengo que darte una mala noticia. Tu novia, la que he preparado para ti, ha pecado y tiene que morir. Y Jesús dijo: Padre, yo no quiero que ella muera. La amo tanto. Y Dios le dice: pero tú sabes que la paga del pecado es la muerte. Alguien tiene que morir. Y entonces Jesús dijo: pues que sea yo, Padre. Yo moriré para que ella pueda vivir. Solo de imaginarnos ese diálogo, nos damos cuenta de que Dios tiene un gran amor por nosotros, porque ahora entendemos que en realidad eso sucedió. Jesús se sacrificó en nuestro lugar. Nosotros debíamos de morir, pero Él tomó nuestro lugar en esa cruz. Jesús va a mencionar que Él voluntariamente va a ofrecer su vida en el Nuevo Testamento también. Y cuando Él está hablando en Juan capítulo 10 acerca de que Él es el pastor y da su vida por las ovejas, Él va a decir en el versículo 18, Juan 10, 18, hablando de su vida, Él dice: mi vida nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y también tengo autoridad para volver a recibirla. Jesús voluntariamente se ofreció para ser sacrificado por nosotros. Y entonces, por supuesto, después de todo, encontramos la historia de que en el tiempo de Dios, Jesús llega y nace de una virgen. Y conocemos el desarrollo de su vida en parte cuando inicia su ministerio, pero quiero trasladarlos al punto donde Jesús ya va a enfrentar la muerte. Y ahí vamos a comprobar nuevamente ese gran amor de Él por cada uno de nosotros. Marcos capítulo 14, versículos del 32 al 36. Jesús ya está a pocas horas de enfrentar la cruz. Y vean lo que pasa. Fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Y yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Lucas 22 menciona también este relato, pero él agrega que mientras él oraba, un ángel tuvo que presentarse para fortalecerlo, porque era una angustia tal
que dice que Jesús estaba sudando sangre. Es el lugar en el que él estaba, un lugar donde se cultivaba el olivo, se llamaba Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, un lugar donde sin duda procesaban también el aceite y existían las prensas. Jesús en ese lugar también estaba siendo presionado. Las palabras de él mismo nos lo demuestran. Sentía una angustia enorme. Esa presión no era solo porque la muerte estaba cerca. Déjeme decirle de que esa presión consistía en realidad en el pecado de todos nosotros. Ese pecado estaba presionando a Jesús de tal manera que ese momento era bien difícil para él. Isaías había profetizado eso. Isaías menciona en el capítulo 53 y en el versículo 5 de que el Padre mismo, el Señor, hizo recaer sobre él, hablando acerca de ese Cordero, hablando acerca de Jesús, sobre él hizo recaer la iniquidad de todos nosotros. ¿Se da cuenta de ese gran amor de Jesús? Y déjeme decirle algo, la historia de amor en la cruz de Jesús en realidad no es romántica. Es una historia cruel. Jesús enfrentó la peor muerte, la más sangrienta y dolorosa. Además de eso, enfrentó traición, tortura, humillación, abandono. Hubo un silencio de Dios en ese momento. Nadie, sin duda, quiere pasar por un momento así. Y Jesús lo hizo. Jesús soportó todo eso por amor a nosotros. Jesús murió ahí en esa cruz. Pero la historia no termina ahí. Lucas 24, del 1 al 7, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra de la tumba. Y al entrar, no hallaron el cuerpo de Jesús. Mientras se preguntaban qué era lo que había pasado, dice que se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Y asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando estaba todavía en Galilea: el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitaría. ¡Qué gran noticia para esas mujeres! Jesús ha resucitado. Jesús vive hoy. ¿Le alegra eso? Eso es lo que celebramos, la resurrección de Cristo Jesús. Cuando Jesús se presentó a los discípulos en una ocasión, en un lugar donde las puertas estaban cerradas, Jesús pudo entrar sin necesidad de abrir ninguna puerta. Se dice de que no había necesidad de quitar la piedra de la tumba para que Jesús saliera. Eso no impedía que Él estuviera ahí. Podía salir. Pero, en realidad, tenía que dar una evidencia para que aquellos que estaban fuera de pudieran ver al interior de la tumba y comprobar que Jesús no estaba ahí en esa tumba. Jesús está vivo. Él ha resucitado. Amén. Gocémonos en esa gran noticia.
¿Sabe por qué? Porque la resurrección de Jesús es una de las señales más grandes para el cristianismo. Es tan importante que el cristianismo permanece firme por la resurrección de Cristo Jesús. Y por eso yo quiero compartir con ustedes rápidamente 3 razones, en realidad hay muchas más razones, pero 3 razones que son importantes. ¿Por qué la resurrección? Número 1, la resurrección de Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 4. Hablando de Jesús, dice, Jesús fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad como resultado de la resurrección de entre los muertos. Si Jesús hubiera muerto y hubiera quedado allí, Él habría sido como muchos otros que habían venido antes y después de Él. Muchos que vivieron vidas ejemplares, moralmente buenos, pero en realidad murieron y siguen en la tumba. Sin duda usted sabrá de algunos. El profeta Mahoma, fundador del Islam, murió y sigue en la tumba. Gautama Buda, un hombre ejemplar que la gente después, con el tiempo, quiso declararlo a él como Dios y sigue adorando a Buda. Pero él murió y no resucitó. De hecho, muchos de los profetas en la Biblia murieron. Ninguno de ellos resucitó ni apareció a las multitudes. Sin embargo, Jesús fue diferente. Pero toda la enseñanza de Jesús, su estilo de vida, su ejemplo mientras estuvo acá en la tierra, fue útil. Pero si Él no hubiera resucitado, sería un hombre más en la lista de todos aquellos que hicieron lo bueno. Pero no sucedió así. Por eso la resurrección de Jesús prueba que Él es alguien único en la historia del mundo. Prueba de que Él es el Hijo de Dios. Amén. Así es. Jesús es el Hijo de Dios porque Él resucitó y vive. La segunda razón es que la resurrección de Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. Esas buenas nuevas que nosotros hablamos es real. Son ciertas esas noticias. El hecho de que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso también para salvar. Este fue el argumento de Pablo en la primera carta a los Corintios. Y en capítulo 15, donde él defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación que el evangelio cristiano depende de esa resurrección, Pablo va a mencionar algo importante. De hecho, al principio del capítulo 15, él menciona que Jesús se apareció a los discípulos y se apareció a mucha gente más, como prueba real de esa resurrección. Pero pensando en la importancia de que el evangelio es verdadero y que es fundamento también por la resurrección, Pablo dice en el versículo 14, 1 Corintios 15, 14, dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. De nada serviría todo lo que estaríamos diciendo
si no hubiera resucitado Jesús. El versículo 19 dice, si la esperanza de Cristo fuera solo para esta vida, nosotros seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio. Sin la resurrección, los cristianos creeríamos en vano y no tendríamos esperanza alguna. Pero como Cristo ha resucitado, entonces tenemos esperanza. Sabemos que nuestros pecados son perdonados. Tenemos el derecho de estar bien con Dios y la vida eterna por medio de Cristo. Porque si Él vive, nosotros también viviremos. Y de eso nos habla precisamente la tercera razón. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque la resurrección de Cristo nos da una esperanza viva. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Eso es lo que dice Pedro. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser hijos perdonados. ¿Y saben? Tenemos una herencia. Tenemos algo que vamos a recibir después de esta vida. Eso nos habla de que vamos a tener vida eterna. No hay mejor noticia que esta, hermanos. Tenemos una esperanza viva de que vamos a tener vida después de esta muerte física. Como les decía, hay muchas más razones por las cuales la resurrección es clave para nosotros los creyentes. Pero todo es posible a través de la fe. ¿Usted tiene fe para creer esto? ¿Que Cristo ha resucitado? ¿Cree usted todo esto? Déjeme decirle de que si cree, usted tiene gozo, tiene paz en su vida, porque son muchas las bendiciones que recibimos por creer esto. Pero si hay alguien que no cree, yo en realidad deseo que Dios pueda poner esa fe para que sea capaz de creer lo que la palabra dice. Porque la fe es un don que Dios le da a cada uno para que podamos creer. Y por medio de creer en Cristo, nosotros recibimos la salvación únicamente por gracia. Eso es lo que nos enseña Pablo en Efesios 2:8. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente todavía cargado de pecado? ¿O se siente libre? Si usted cree en lo que la palabra nos enseña y lo que Dios ha logrado hacer a través de su Hijo Jesucristo para beneficio nuestro, nuestra vida va a cambiar. Nuestra manera de pensar va a ser diferente. Quiero contarle una ilustración acerca de dos hermanos pequeños que fueron de vacaciones a la casa de sus abuelos en el campo, donde había bosque, río, mucha área verde, animales, pájaros por todos lados, un ambiente muy natural. Pedro y Lucy eran estos chicos, muy emocionados porque llegaron con sus abuelos. Pedro llevó una honda o una resortera, como alguien le llama, porque él quería probar su puntería. Quería
matar a algunos pajarillos por ahí. Y sabe, desde el momento que llega, él decide ir a cazar algún pájaro y se lleva su onda. ¿Y qué es lo que sucede? Mala puntería. No logra pegarle a nada. Llega a la casa medio triste y sabe, de repente mira un pato en el patio de la casa de la abuela. Sin dudar, quiso probar nuevamente con su puntería y ¡zas! Le pegó al pato cabal en la cabeza y lo mató. En ese momento reaccionó, se asustó y decide agarrar el pato, llevarlo al bosque y enterrarlo sin que se dieran cuenta. Pero su hermana Lucy había visto todo lo que había acontecido. Esa noche, en la cena, la abuela le dice a Lucy, Lucy, quiero que me ayudes a lavar los platos de la cena. Entonces Lucy le dijo a la abuela, abuela, fíjate que Pedro me dijo que él los iba a lavar. Y le dice a Pedro así, sé todo lo del pato. Y Pedro se asusta y dice, sí, abuela, yo voy a lavar los platos. Y Pedro lava los platos. Al día siguiente, el abuelo dijo, hoy voy a ir a pescar al río. Quiero que me acompañe uno de ustedes. Y la abuela rápido dijo, Lucy no va a ir porque le quiero enseñar algo de la cocina. Pero Lucy dijo, abuela, Pedro me dijo que yo me fuera a pescar con el abuelo y que él se iba a quedar aquí ayudándote en la cocina. Y le pasa diciendo Lucy a Pedro, el pato. Y Pedro dijo, sí, es cierto, yo me voy a quedar en la cocina. Al día siguiente, Pedro no aguantaba con eso. Llamó a la abuela y le dijo, abuela, te tengo que decir algo. Yo maté al pato. Y la abuela, ¿sabe qué le dijo? Pedrito, yo ya lo sabía. Yo me di cuenta cuando lo hiciste. Pero ¿sabes qué? Te perdono. Lo que yo estaba esperando era, ¿hasta cuándo ibas a seguir siendo esclavo de Lucy? ¿Y sabe qué nos deja esta historia, este relato? Es de que muchas veces nosotros queremos seguir cargando con el pecado, cuando lo único que tenemos que hacer es confesar ese pecado, porque sabe, hay alguien que ya pagó por él y le fue difícil, le costó su propia sangre. Ese es Jesús. ¿Cuántos de nosotros anduvimos cargando en realidad con el pecado por mucho tiempo? Hasta que escuchamos de esa gran noticia del Evangelio y recibimos el perdón por la fe. Pero ¿cuántos todavía siguen cargando con ese pecado? Lo único que Dios quiere es que nos rindamos. Él está dispuesto a liberarnos. Él lo puede hacer. Pero si nosotros estamos libres, la pregunta es, ¿cuál es la respuesta ante todo lo que Jesús ha hecho por nosotros? Si estamos conscientes de que nos ha quitado el pecado, estamos conscientes que nos ha justificado, estamos conscientes de que tenemos vida eterna y tenemos una esperanza de recibir una herencia futura.
¿Cómo reaccionamos a todo eso? ¿Acaso no debemos de reaccionar con nuestra propia vida y decirle, Señor, de veras gracias por todo lo que has hecho por mí? Ahora quiero vivir de tal manera que toda mi manera de pensar, de ver, de oír, de actuar, de hablar, pueda ser agradable delante de ti. Hermano, Jesús vive y nosotros también viviremos con Él. Pero que esto no sea simplemente un conocimiento más. Que al entender esto, cada uno de nosotros tenga el desafío de poder vivir bien para aquel que lo dio todo. No porque se lo vamos a pagar, sino porque estamos agradecidos. ¿Está usted agradecido? Ojalá que sí. Oremos. Padre, hoy queremos agradecerte por todo lo que has hecho con nosotros. Hoy celebramos la resurrección porque en realidad han sido muchos los beneficios que nosotros vemos por esa resurrección que Cristo obtuvo. Señor, la muerte no pudo con Él. La muerte tampoco podrá con nosotros, porque hemos creído en tu Hijo Jesucristo. Y Padre, hoy oramos por aquellos que todavía no le conocen, para que tú les puedas dar una oportunidad y que ellos puedan acercarse a ti y que nos ayudes también a nosotros para poder compartir esas buenas noticias con los demás. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque Cristo vive. Gracias, Padre, porque creemos eso y eso tú lo has puesto en nosotros. Has puesto esa fe. Alabamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.